Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, estamos en el mes de febrero, mes por excelencia del amor y de la amistad, ¿vale? Por eso hoy nos acompañan junto a Hermes y a Hécate, tradicionales del canal, Afrodita, Eros y el gran maestro, ¿vale? Porque son los arquetipos típicos del amor. No solo del amor en pareja, sino del amor familiar, del amor personal, del autoamor y bueno, de todo lo que es la energía del amor que es tan importante mantener y gestionar, ¿vale? Porque la energía del amor universal, del amor que escapa a la comprensión humana, de ese ágape, de ese eros, de ese amor de alma, es súper importante para nuestra vida, para nuestro cuerpo emocional y para lo que es nuestro alma, ¿vale? Nuestro alma fundamental. Así que vamos a hacer una tirada del amor para todo el mes, todo el año, perdón, todo el año 2025. Ya sabéis que para mí el año natural comienza en marzo, así que vamos a hacer una tirada horóscopo a horóscopo de cómo va a ser la energía del amor influyendo o influenciando cada uno de estos horóscopos. No olvidéis, ya os lo puse en el último serie de vídeos sobre el horóscopo, que no es solamente ver vuestro signo, sino también vuestro signo solar y vuestro signo lunar, ¿vale? Si no sabéis cuál es vuestro signo solar o vuestro signo lunar, dejádmelo en comentarios y yo me pongo en contacto con vosotros para determinar cuál es... pues eso, cuál es vuestro signo, ¿de acuerdo? Y una cosita más, si al final la tirada sale un poco nefasta y queréis un ritual para el amor, dejadmelo también en comentarios porque tengo uno subido muy facilito, solo se necesita una vela rosa o blanca, un poquito de pétalos de rosa, azúcar, canela, algo muy sencillito para atraer el amor a vuestra vida. Así que si queréis ese vídeo, también dejádmelo en comentarios y os mando el enlace para el mismo, ¿vale? Y ahora, sin más dilación, vamos a comenzar. Como digo siempre, comenzamos. Tauro, tenías una tirada excelente en el mes de febrero. Veamos qué nos deparan los astros, qué te depara el año 2025 para ti, Tauro, durante todo el año 2025. Creo que va a ser un año de buena fortuna para ti, tal y como están los astros, pero queremos saber cómo les va a ir a Tauro en 2025 en el amor. Cuando digo amor, hablo de amor propio, hablo de pareja, de familia, de relaciones de cualquier tipo. Amor para Tauro. Amor para Tauro durante 2025. Amor para Tauro 2025. Además, vamos, esta saliendo invertida, espero que sea una mala carta. Además, también vamos a hacer una tirada evolutiva. Una tirada evolutiva para saber en qué tiene que dejar atrás Tauro, en qué se debe centrar Tauro y qué aspectos denotan el amor en Tauro. ¿Vale? Vamos a dejarlo al revés, porque si no luego no me voy a acordar. Y veamos qué nos dice también el tarot para Tauro 2025, amor. Tauro 2025, amor. Tauro 2025, amor. Y estas tres. Veamos qué nos dicen las cartas. Veamos qué nos dicen las cartas para Tauro 2025, amor. Bueno, tenéis bastantes miedos, bastantes pesadillas. Hay una situación ahí que os está crispando porque quizá, solo digo quizá, hay algo que habéis hecho mal o tenéis un miedo al sufrimiento enorme. Y es posible que el sufrimiento llegue a vuestra vida, pero es un sufrimiento que va a pasar, que se va a curar, ¿vale? Porque tenéis la carta del sol, tenéis la carta de la justicia y, bueno, tenéis un montón de arcanos mayores. No me gusta terminar nunca con arcanos, así que, bueno, no tenéis más que arcanos al final, que el ermitaño, que la muerte y caballero de copas. Bueno, ¿qué deciros? El año 2025 va a ser tormentoso para vosotros. Como digo, tenéis bastante miedo a empezar nuevas relaciones, tenéis bastante miedo a conocer a nueva gente. No solamente hablo de amor, hablo también de parejas, amistades, relaciones con compañeros de trabajo, con compañeras, nuevas actividades, nuevo ocio. Y es un miedo que tenéis y que vais a ir superando a lo largo del año porque vosotros sois súper capaces para superar esta situación y sois bastante fuertes y de alguna forma este miedo va a ir desapareciendo. Tenéis tres de las cuatro reinas delante, tenéis la carta de la fuerza, de la justicia, de la suma sacerdotisa, por lo tanto creo que va a ser un buen año, un año bastante emocional. Tauro, la energía femenina vibra muy bien con vosotros.
tenéis la energía de Venus, de la Tierra a vuestro favor, y encima tenemos la carta del Sol, la carta del 6 de bastos, que habla de victorias, tenéis el emperador, el colgado, el ermitaño, la muerte, bueno, hay un montón de cartas ahí que hablan de muchos cambios para vosotros. Lo más importante es eso, ese miedo al dolor, aquellos que hayáis sufrido hace poco, que estéis pasando una mala temporada en el amor, que estéis con un dolor tremendo, deciros que esta situación va a pasar, ¿vale? Esta situación en la que ha habido posiblemente traiciones, engaños, terceras personas, va a pasar y os vais a convertir en el sol. Así que bueno, tenéis que dejar pasar el duelo, dejar que se curen las heridas y al final del año, para octubre o algo así, esta tirada dura hasta febrero de 2026, para octubre o algo así yo creo que vais a empezar a haber superado esta herida y haber salido victoriosos. No digo que empecéis una nueva relación, pero sí que salgáis victoriosos, más reforzados, con mayor amor propio, con mayor conocimiento de cómo tenéis que relacionaros, con mayor conocimiento de cómo tenéis que ir en, pues eso, en el amor en general y en las relaciones en todos los sentidos. Os diría, Tauro, que si estáis buscando quedaros embarazados, embarazadas, es buen momento, ¿vale? Tenéis la fertilidad a tope, como os he dicho, con Venus y la Tierra alineados, con la Luna alineada con vosotros, es buen momento para que os quedéis embarazados. Pero sospecho que van a ser o más bien embarazos no deseados o no bien calculado. Creo que, aunque es muy posible que seáis fértiles este año, tenéis que plantearos bien las cosas porque va a ser un cambio muy radical en vuestras vidas. Creo que no todos estáis preparados para ser padres o madres y bueno, creo que es mejor que os lo penséis dos veces antes de avanzar. Aquellos que tengáis una relación más o menos ahí, que no tengáis muy claro si la relación es buena o es mala, yo os diría que es momento de soltar o al menos dejar bien claro qué parte de la relación os gusta, no os gusta, hasta dónde están las cosas encaminadas, porque veo un 8 de bastos que habla de acabar con los problemas, pero los problemas se acaban gracias a la fuerza, ¿vale? Para que esta fuerza intervenga tenéis que poner vuestra voluntad. Entonces la voluntad de hablar las cosas, de decir claramente qué os pasa, de decir claramente qué necesitáis, de decir claramente qué va mal, qué va bien en la relación y soltar aquellos problemas que tengáis. Y vamos ahora a por los oráculos, a ver qué dicen los oráculos, que a veces los oráculos, pues parte del tarot va para la gente que es soltera o casada y el oráculo va para otra persona. Así que veamos qué nos dicen los oráculos. Bueno, salió esta carta invertida, que es la carta de Perseo, el coraje. Igual que Aries, curiosamente. Ay, yo pensé que de esta había dos. Bueno, como os decía, es un año para Tauro de silencio, soledad, pues un poco lo que transmita esta carta. Silencio, soledad, frialdad. No va a ser, bueno, tenéis que disfrutar de febrero, pero el resto del año parece que va a ir un poco chungo el amor con vosotros. ¿Qué es lo bueno de esto? Que aunque estéis solos, vais a estar protegidos, no os va a faltar de nada. Económicamente, ya os he dicho que vais a estar bien. Y este silencio, esta soledad, os va a producir claridad. Claridad mental, un poco para entender vuestro proceso emocional, cómo queréis a los demás y cómo los demás necesitan relacionarse con vosotros, ¿vale? La carta de la profetisa, pues bueno, me dice que eso, que hay que ver un poco las cosas con perspectiva para entender un poco trascender del mensaje como tal y entender el contexto, y creo que es una reiteración de que tenéis que ver también el signo solar y el signo lunar que os dicen para entender bastante mejor qué es lo que pasa. Y como os decía, es un año de muchos cambios, muchos retos, bueno, pues tenéis a la hidra de las 9 cabezas, ¿no? Son muchos retos a los que tenéis que enfrentar para poder mejorar o trascender esta situación del amor. El problema es que os va a dar miedo, ¿vale? Os va a dar miedo empezar estos procesos. Bastantes de vosotros sois conscientes, os estoy oyendo, os estoy leyendo a través de las cartas, que sois conscientes de que tenéis que romper o dejar soltar cosas del pasado, romper y soltar parejas o plantearos las cosas mejor con vuestras parejas actuales, pero os da miedo. Y bueno, un poco lo que dicen las cartas es que tenéis que echarle un poco de huevillos, ¿vale? A la situación. Vamos a ver si esto lo lancé bien.
Mira, os sale la carta de la serpiente en el año de la serpiente, es curioso, ¿vale? Por un lado, en aquello que os dice el amor, es que tenéis que estar abiertos a toda información que os resulte sanadora, ¿eh? Toda información que os resulte provechosa. Esta carta me está diciendo, en esta posición de tarot evolutivo, me está diciendo que tenéis que hacer caso a vuestro instinto y a vuestro círculo social más pequeño y no empezar a escuchar rumores, cualquier comentario, que cualquier persona tenga una opinión de vuestra situación, que cualquier persona tenga una opinión o un mensaje de fulanito, menganito, me ha dicho, me ha dejado de decir, yo creo, yo dejo de creer, yo pienso, yo dejo de pensar. No, no hagáis caso a toda la información que sea infundada porque no os va a servir, no os va a venir bien. Necesitáis una información un poco más clara y una información un poco más sana y solo hacer caso a la información que realmente os resulte aprovechosa y os ayude a sanar una situación, ya sea una relación de pareja, una relación con amistades o una relación interpersonal con vuestra familia, amigos, hermanos, compañeros de trabajo, lo que sea. La guardiana del aire, por su parte, me está diciendo que tenéis que empezar a ser más volubles, ¿vale? Esto implica que tenéis que tener un poco la mente más abierta a lo que el resto de la gente necesita de vosotros, vosotros de ellos, o cómo se comunica el resto de la gente con vosotros, ¿vale? No ser solamente vosotros el centro del universo y no miraros solo un poco el ombligo, sino también poneros un poco en las zapatillas de los demás y ser capaces de adaptaros a nuevas formas de pensar. Básicamente es una carta de abre tu mente, abre tu mente, abre tu mente y cambia tu percepción. Eres muy cuadriculado y como ves el mundo no es correcto, tienes que empezar a ver el mundo con otros ojos, con otros zapatos, ser más empático, más empática y de alguna forma intentar adaptarte a aquellos nuevos mensajes, a aquella nueva forma de entender la vida. Y bueno, pues un poco en lo que os tenéis que centrar durante 2025 es en cambiar vuestra piel. Un poco volvemos a lo mismo, cambiar vuestra percepción, cambiar vuestra forma de amar, cambiar vuestra forma de querer, cambiar un poco vuestra forma de ser en cuanto a las relaciones en general y pues amor propio, pareja, familia, ya os lo he dicho. Al menos este año es el año que ya sabéis cómo están los astros, no son especialmente buenos para las relaciones positivas, pero sí que son buenas para que seáis capaces de cambiar la piel y evolucionar a la mejor versión de vosotros mismos como amantes. Dadme like si os ha gustado el vídeo, dejadme en comentarios aquello que queráis puntualizar, aquello que queréis concretar, aquellas cosas que queréis preguntarme. Por supuesto, suscribiros al canal que os sale gratis y a mí me viene súper bien. Compartir este vídeo con aquellos que consideréis que les resulte útil porque así pues todos estamos jugando con las mismas suertes. Si os suscribís, darle a la campanilla para estar informados de nuevo contenido como este. Y nada, os espero en el siguiente vídeo. Un abrazo de luz y hasta pronto.